Que el Señor la bendiga de manera abundante en esta hora. Bienvenidos al programa Evidencias con Melvin García. En esta tarde maravillosa desde República Dominicana tengo el privilegio de tener a unos pastores amados y es un privilegio para mí presentarles a los esposos Fernández, ¿cómo es? Pinales Fernández. Tenemos a la pastora Kenia Fernández y a su esposo, el pastor Dionisio Fernández. Pinales. Dionisio Andrés Pinales. Son una sola carne, dice la Biblia, cuando se unen. Tienen un testimonio muy poderoso. Como dice el libro de Daniel capítulo 4 versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pero primero quiero preguntarle al pastor Dionisio, ¿de dónde eres, amado pastor? Bueno, mi vida entera, Dios le bendiga primeramente, hermano Melvin. Dios te bendiga, te guarde. Y bendigo la oportunidad, creo que me han involucrado esta vez, al junto de mi esposa, de poder estar aquí y hacer esta entrevista con ustedes. Para mí, aunque al principio tenía un poco de temor, no me gusta mucho la cámara, es una honra, y más conociendo tu trayectoria. Para aprovechar la oportunidad, hermano Melvin, yo nací en un lugar llamado Los Bancos de Arena. Pero desde muy niñez, de mi juventud, vine a vivir aquí, Andrés. Y he tenido la suerte de encontrarme con grandes hombres de Dios en este lugar. Amén. ¿A qué edad vienes a los pies de Cristo y cómo? Yo vine a una edad marcada. ¿Marcada por qué? Bueno, porque Cristo comenzó su ministerio a los 30 y a los 33, parte de la tierra. Yo me convertí a los 33 años. Aleluya. Sí, esto marcó mi vida. Marcó tu vida, la forma en que viniste a los pies de Dios. Pero ¿a qué se dedicaba Dionisio Celedonio antes de venir al Señor? Hermano Melvin, quiero poderte testificar para que tú, como ministro, la esposa mía que ya me conoce, y muchas personas que yo sé que van a ver este video, puedan conocer del mundo espiritual. Amén. De dónde Dios nos saca, de qué hacíamos antes de venir a los pies de Cristo. Para comenzar, Melvin, yo viví con una mujer durante 13 años. Gloria a Dios. Desde su juventud ella fue marcada, pero marcada para mal, porque ella fue bautizada desde la edad de 7 años para trabajar hechicería y trabajaba las 21 divisiones. En esa trayectoria, como hombre y vanidoso al fin, a mí me gustaba todo esto, no tenía el conocimiento, la madurez de quién era Dios, porque hay personas que conociendo a Dios se desvían del camino y hacen cosas que no es agradable a Dios. Pues yo, como me gustaba, por causa de los ingresos que entraban, aproveché esta oportunidad y me gustaba eso, y esto logró envolverme de una manera muy atroz a lo que es el enemigo. Digo atroz porque me involucré, era una persona que tenía una vida tranquila, trabajaba, era artesano, trabajaba en un taller, me dedicaba, salía, daba mi vueltecita normal. Gloria a Dios. Pero cuando me involucré, que hay un misterio que la gente no entiende, porque la gente no sabe que el pecado arrastra consecuencias. Y me envolví con esta mujer, y luego que me envolví, al espacio de 1, 2 o 3 meses, comencé a usar droga. Santo Dios. Ese espacio que duré 13 años con ella, lo duré consumiendo droga. De tal manera que me levantaba y me desayuno, era un tabaco de marihuana o 1 gramo de cocaína. El enemigo me envolvió. Mucha gente no conocen de esto porque lo hacía oculta. El diablo me tenía como cubriéndome de la gente. Y me envolví en esta mala práctica. Ahí, como la gente sabe, porque hay gente que hablan del mundo espiritual, pero no conocen del mundo espiritual. Hay gente que te testifican de demonios, te testifican de experiencia, pero cuando tú lo pasas por la palabra, tú dices, no, esto no viene de Dios. Esto es inventado. Pero yo te estoy hablando por experiencia. Y en ese mundo que me envolví, tuvimos la facultad de poder ir a muchos lugares, es decir, muchos brujos, y caminar a esos lugares. De tal manera que cuando nosotros asistíamos a esos lugares donde nos invitaban o como íbamos, no teníamos que pagar, éramos exonerados por causa del enemigo, de los que portábamos. Y nos envolvimos.
Y para hacerte una de las pequeñas experiencias que tuve con el enemigo, porque la gente no entiende que la Biblia dice que no podemos ignorar el poder de Satanás. Así es. Y recuerdo que en una de esas experiencias que tuvimos, fuimos donde un brujo. Y el brujo que fuimos allá, yo pagaba casa. Y yo le decía, no, yo lo que quiero es una casa. Yo lo que quiero es dinero. Él me dice, bueno, si tú quieres la casa, yo quiero que tú participes conmigo y te envuelvas conmigo en una semana que vamos a estar en un gagá. Para mí, eso era lo más bajo que existía, porque yo sé cómo esa gente se comporta. Y no quería, y ellos me dijeron, tienes que hacerlo, porque te vamos a dar la casa. Esa era la palabra de Satanás a través del brujo. Nos fuimos, hermanos, caminamos a Lía Piña, Dajabón, Barahona, todos esos lugares una semana. Esa semana que la gente llama la Semana Mayor y que la gente no sabe lo que opera. Por ejemplo, los mismos católicos, hermanos, alabado sea el Señor, toman esto, alabado sea, y van donde los brujos, alabado sea el Señor, los mismos brujos cubren los altares porque ellos entienden que es una Semana Santa, pero cogen todos esos sacrificios y los llevan donde lo llevan allí a la iglesia católica. Y la gente tiene que entender esto, a la basílica. Ahí se entrega tanto eso. Y tenemos medio país que sin entendimiento, hermano, le sirve a la iglesia católica, porque no sabe a los que se postran. Y recuerdo que sí cedí y nos fuimos allá. Duramos esa semana. Cuando yo regresé de allá para acá, me encuentro con una sorpresa, y es que al lado de mi papá había una casa de una pareja y lo encontré peleando. Es decir, el diablo levantó una persecución en esa casa. Y el hombre de esa casa me dijo, te voy a vender mi casa, disgustado con la mujer. Yo no tenía dinero. Él me dice, mira, consígueme 3,000 para yo salir de aquí hoy y te la voy a dar en 75,000 en aquel entonces. Te estoy hablando de 25 años atrás. Era mucho dinero. Cedí, le dije, vamos a hacerlo. Como no tenía dinero, empeñé una televisión y le busqué los 3,000 pesos al hombre. Y el diablo proveyó y me dio la casa. Gloria a Dios. Tuvimos una casa que duramos más de como 12 años en ella. Nos dio la casa. ¿Sabe lo que aconteció? Que luego el diablo me puso leyes a mí. Y me dijo que la casa, cuando se construyera, en cada columna tendríamos que hacer un sacrificio y enterrarlo debajo de ella. Y enterrábamos ahí, en ese lugar, enterramos espíritu inmundo, enterrábamos animales muertos, consagrados al enemigo en ese lugar. Gloria a Dios. Y así fue nuestra vida en aquel lugar. Hay gente, hermano, que por ignorancia no saben, hermano, y se involucran en lo que es el enemigo. ¿Tú sabes algo que me aconteció? Que la gente tiene que saber, porque la gente, aunque tenemos la Biblia, hermano, gloria al Señor, tiene un efecto en nuestra vida cuando nosotros vivimos conforme a lo que está escrito. Amén. Bendito Dios. La Biblia no tiene poder en sí. Es como un libro si tú no la vives. Aleluya. Por eso, hermano, en medio de ese proceso que teníamos, en medio de esa dificultad que había allá, que no podíamos dormir por causa de los mismos espíritus, yo me aprendí el Salmo 91. Sí, pero los brujos recitan Salmo 21. Ellos suben gracias a la misericordia. Ellos desconocen la palabra. Gloria a Dios. Y hay gente, hermano, gente que tú lo ves, que tú ya entras a su casa y tienen el que habita debajo del abrigo del Altísimo y creen que eso te va a proteger. Aleluya. Yo me aprendí, hermano, conforme a lo que los viejos saben, hermano, como la gente del Talmud, como los ancianos que te enseñan a vestirte, a ponerte la ropa al revés, a poner los zapatos en cruz. Nada de eso funciona si la sangre de Cristo no opera en nuestra vida. Lo único que puedes hacer vallado en nuestra vida para que el enemigo no destruya un cuerpo es la sangre de Cristo cuando una persona camina conforme a la voluntad de Dios. No hay manera, hermano, no hay manera. No hay. Se lo digo como experiencia, no hay manera de que pueda un hombre permanecer de pie si la misericordia de Dios no le ha cubierto. Bendito Dios. Y eso lo vine a conocer yo cuando vine a los pies de Cristo. ¿Cómo vine a los pies de Cristo? Te voy a explicar para hacerte un poquito breve. ¿Cómo fue ese encuentro de Dionisio con el Señor? Tuve dos experiencias que marcaron. Aleluya. Una de ellas, la mujer con la que vivía había perdido un par de criaturas y había perdido algunos niños. Y había uno que estaba en el hospital, morimundo. Los doctores nos llamaron y nos dijeron, mira, esta criatura no va a resistir, está mal. Y yo hice una petición ignorante, como Josué, que dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jabón. Porque el sol no se puede detener y la luna tampoco. Sí, porque la tierra es que rota. Amén. Pero Dios escuchó. Lo mismo aconteció conmigo. Yo dije, Señor, si él se muere, yo me convierto. Y el niño se murió. Y después que el niño muere, se me aparecía de noche y me decía, papi, si tuviera fe como un grano de mostaza. Aleluya. Eso era lo único que decía. Y se iba. Al año siguiente volví y me decía, papi, si tuviera fe
como un grano de mostaza. Es decir, Dios tomó la manifestación del niño para poderme hacer el llamado. Y en esa parte, hermano, yo ignoré el llamado de Dios en mi vida. Y recuerdo que un día me postré delante del Señor, un 24 de diciembre, era un impío o drogado. Y me postré y dije, Señor, no quiero seguir en esta vida. Ayúdame a salir de aquí. Y estando en aquel lugar, recuerdo que 27 días después, un 27 de enero, el Señor había escuchado mi clamor. Pero ese día lo escuchó porque hay gente que no saben, hay gente que Dios lo llama por amor y tienen que venir por dolor. Porque no saben escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que me aconteció? Ese día había consumido tanta droga que cuando me levanté, la sangre me bajaba como agua. La sangre me bajaba por la nariz. Y dije, no, pero yo estoy destruyendo mi vida. Pero no era yo, era el trato de Dios conmigo. Amén. Y recuerdo, hermano Melvin, que voy a la congregación, que van a buscarme para que vaya a la iglesia. Y quise bloquear, quise desligarme para no ir a la congregación, pero había un propósito de Dios. Recuerdo que cuando fui a la congregación, estaban testificando y yo no esperé que hicieran un llamado. Yo dije, yo vine a convertirme. Aleluya. Y para sorpresa mía, como para sorpresa de muchas personas que están esperando que Dios le toque, y la Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, y que no hay una persona que pueda recibir un toque de Dios. Le voy a resistir, un toque de Dios. Perdón, gracias, pastora. Amén. Me convierto, Melvin, y esa noche tuve una de las experiencias más grandes que he tenido, o la primera experiencia que marcó mi vida como cristiano. Recuerdo que me acosté después de haber dado el paso de salvación de fe, y esa noche había un hombre en un sueño que me tenía en la palma de sus manos. Aleluya. Y luego que me tiene en la palma de las manos, me sube encima de una piedra grande. Cuando me sube encima de la piedra grande, me entrega una vara. Y cuando me entrega la vara, me presenta mucha gente alrededor de la piedra, envuelta en un lodo, como una mezcla. Y me decía, ayúdalo a salir. Y yo cogía la vara y lo subíamos por encima de la piedra. Cuando desperté, Gloria a Dios. Cuando desperté de ahí, hermano Melvin, se me olvidó el mundo. Dije, yo soy cristiano. Aleluya. La mayoría de los amigos y la gente me decían, algo quiere este que se convirtió. Pero ya Dios tenía un propósito conmigo. Ya Dios había marcado mi vida. Y de ese día, hermano Melvin, estamos aquí sirviéndole al Señor y predicando a un Cristo vivo. O sea, hemos escuchado que el amado pastor Dionisio, más de 13 años envuelto en la brujería, en la hechicería, y no solamente eso, sino en las drogas y en el alcohol que está. Y jugador de póker, que él no testificó eso. Jugador de póker, enmetresado, le daba los hierros y vanidoso. Por eso es que creo en la santidad del hombre. Gloria porque mi esposo era un hombre que se gritaba a las mujeres así, con 20 de brazos, que por ahí hay una foto que si la encuentro se la pongo en la cámara para que usted vea el antes y el después. Sí, claro, se la vamos a enseñar el antes y el después del pastor Dionisio. Sí, mi esposo. Dios. O sea, tenía el cabello largo. ¿O cómo? No, el cabello corto. No, el corto, pero Ignacio. Si fuerte, me hacía mucho diseño en la cara con la barba. Y amanecía jugando póker, gastando hermano, el dinero. Creo que cuando Dios llega a la vida de un hombre, lo cambia. Amén. Amén. Creo que un hombre puede tener la vida que tuvo Saulo de Tarso hasta que Dios se le sale al encuentro. Bendito sea. Hasta que Dios le sale al encuentro. Porque en mi vida yo mismo no creí que hoy pudiese haber permanecido en el Evangelio. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que a veces orando le digo, Señor, es que yo era un reo de muerte. Es que yo veo que tu misericordia se ha extendido tan grande que yo debo de darte gracia y de darte gloria. Porque yo no era digno de estar hoy caminando y de predicar a Cristo con el estilo de vida que tenía. Bendito. Pero Dios no te mira conforme a lo que tú eres, sino conforme a lo que Él sabe que tú vas a ser. Porque nosotros humanamente decimos, no, el varón Dionisio va a permanecer en un taller trabajando en artesanía. Pero para Dios tenía otro propósito para nuestra vida. Así es. No, y algo que revelaste en el sueño, en el último sueño, es donde el Señor te dijo, ayúdalos a salir del lodo. Porque hay mucha gente que está en el fango, que está en el lodo, en lo mismo que tú has vivido, y peor aún. O sea, y ya tú entiendes por el Espíritu el sufrimiento que están padeciendo esas personas, y Dios te saca ahora como punta de lanza para ayudarles a ellos, predicándoles tu testimonio.
que yo creo que eso es uno de los propósitos por el cual Dios ha permitido que hagamos esto, para que mucha gente que está en ese mundo oscuro sepan de que así como Dios te sacó de allí, también puede hacerlo con ellos, de que no hay nada imposible para Dios, de que no hay nada difícil para Él. Y tenemos aquí a un hombre renovado, restaurado, y a una pareja que Dios está usando para glorificarse de manera abundante. Entonces, sí, perdón, Melvin, ¿sabe por qué? Porque detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y yo no quiero ser arrogante, pero yo nunca he tenido similitud de que ministerio con personas, de que tú eres mi compañera, no. Mi compañero de ministerio es mi esposo. Y después de esta entrevista viene una segunda parte, donde mi esposo y yo vamos a hablar de la trayectoria de nuestro matrimonio, de cómo Dios te desliga de lo que ama tu carne y del pleito cuando Dios tiene un matrimonio con propósito. Y amén. Usted lo va a ver en este mismo canal, en el del suyo y del pastor José Heredia. Amén. Sí, porque, o sea, vemos que la amada pastora está en las redes sociales, en los videos, pero mucha gente se pregunta, ¿quién es el esposo de la pastora Kenia? Nos han preguntado quién es. Sí. O muchos dicen, por ahí anda una mujer que tal vez no se somete a una iglesia, no se somete a un esposo, pero a nosotros nos consta que te conocemos, amada pastora, te conocemos de muchos años, conocemos los sufrimientos, los padecimientos, que ya lo vas a testificar, pero sobre todo que tienes una cabeza. Sí, mi esposo. Que es tu esposo. Sí, y le vamos a dar la exclusiva en breve, porque ya entendí el rema del cielo. Amén. 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 ¿Cómo se conocen ustedes? Bueno, gloria al Señor. Me gustaría que mi esposo concluyera con su testimonio. Hay parte, porque usted sabe que yo soy la mente de mi esposo y mi esposo es la mente mía. Mi esposo llegó fuerte en el ocultismo. Y hay cosas que la persona no sabe. La expareja de mi esposo es una princesa, una gran mujer de Dios, una princesa que Dios está tratando con esta mujer. Y es una mujer con virtudes, una gran mujer de Dios. Y ella es la mamá de mi hijo pequeño, porque ella se lo parió a Dios. Dios se lo dio a ella para parárselo al pastor, pero ese es mi niño. Entonces, amado, con esta mujer he aprendido lecciones de vida, de creerle a Dios. Y nosotros somos una familia, porque esa princesa está, y yo le mando un saludo a la distancia allá en Italia. Y nosotros no hemos fusionado y nos sentamos y hablamos y aconsejamos. O sea, quiere decir que tú sí. conversas con quien fue su... No, es mi amiga, es mi hermana. Nosotros tenemos un círculo familiar, una buena amistad. Y ahí no hay celo de que ella habla con mi esposo, porque esa fue su pareja primero que yo. Entonces es una mujer de buenos valores, pero el problema es que venía de una asignación con pactos ancestrales. Pero esta mujer nunca le agradó esto, nunca. Gloria a Dios. Y se ha desligado y Dios tiene un propósito. Amén. Y mi esposo me testifica que ellos iban a los lugares y eran exonerados. Gloria a Dios. Y a mi esposo parece que se le olvidó esa parte del testimonio, que él me testificó que él un día dijo, yo lo que quiero es cuarto. Y el diablo literal, dígalo usted, pastor, que yo lo que le tengo es que refrescar la mente. Ahorita, mientras usted hablaba y recordaba que cuando comencé la entrevista le hablaba acerca de las personas que se inventan sueños, se inventan testimonios, cosas que no lo han vivido y que uno sabe por la palabra. Porque cuando el Señor se le aparece en Garada al endemoniado, luego de ser libertado, este hombre por agradecimiento le dice, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dice, no, ve a lo tuyo y cuenta cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Porque hay gente que conforme al llamado Dios va a obrar en su vida. El llamado de este hombre es de evangelista, igual que la samaritana. Entonces acontece algo con lo que la pastora me está hablando con respecto al sueño. En el sueño tuve una experiencia, mire. Una vez yo llego pasado de droga a la casa. Y cuando llego a la casa empecé a consumir marihuana, porque fue lo que encontré. Ya tú sabes. No quiero que la gente entienda que tuve unas alucinaciones como la gente cree por causa de la droga. No fue así. Llegué y ella estaba trabajando con alguna gente y cuando yo llego me preguntan a mí, me decía, ¿dónde tú estabas? Yo le dije, estaba por ahí, pero ¿cuál es su insistencia?
porque yo lo que quiero es dinero y yo no veo los cuartos. Eso soy yo hablando, porque yo tengo que traer el dinero. Todo pasó ahí. Yo me acuesto a dormir, y cuando me acuesto a dormir, en la madrugada, se me apareció un hombre chiquito en la casa, con los dientes llenos de oro. Él es de la sala, y yo estoy en el aposento. Y él me dice, Shamakaya, ¿tú quieres el dinero? Ven a buscarlo. Shamaya, Shamala Bacanda. ¿Tú quieres el dinero? Ven a buscarlo. Pero no me pude levantar. Yo le cuento a un hermano mío que le gustaba mucho la brujería. Y me dice, pero tú sabes la gente que anda buscando un pacto con Satanás y tú renuncias a eso. Satanás tomó la palabra y al otro día se manifiesta otra vez. El hombre pequeño llega y me dice, pero ven a buscar el dinero. Yo no pude levantarme de la cama. Era como que algo me detenía. Porque el Señor no quería que entrara en ese nivel de hacer pacto con el enemigo. Y no me pude levantar del lugar. Porque hay gente que no sabe que la palabra tiene poder. Y que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Y hay gente que sin entendimiento, hermano, marcan su familia. Amén. Hay gente que sin sabiduría, hermano, ligan a una gente a Satanás. Solamente por lo dicho de su boca. Y con eso hay que tener cuidado. Por eso nosotros como cristianos, una vez que estamos en el Evangelio y vivimos el Evangelio de Cristo, tenemos que saber lo que sale de nuestra boca. Amén. Por eso yo cuando veo, mire, además yo me veo, hermano, y veo algunos programas, y veo algunas cosas, y digo, pero ¿dónde está la madurez, el conocimiento de estos grandes hombres de Dios? Donde la Biblia dice que nosotros no podemos ser contenciosos, donde la Biblia nos manda a que nosotros tenemos que estar sujetos, y veo estos tollos que yo veo, y yo digo, no, pero aquí hay un problema grande. Bendito Dios. Amén. Aquí hay un problema. Y en esa experiencia que tuve, hermano Melvin, que tuve con el enemigo, Dios no permitió que yo entrara, porque en la hechicería estaba, y con el enemigo estaba. Porque caminaba con él y le trabajaba con el enemigo. Pero Dios no permitió que ese pacto se hiciera. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Qué era lo que iba a arrastrar? Solamente Dios lo sabe. Pero Dios no permitió que llegáramos ahí. Amén. Gloria a Dios, impresionante testimonio. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que dijo nuestra pastora es que puede tener una amistad con la anterior pareja. O sea, escuchen, porque a veces hay celos enfermizos en los matrimonios. Lo que pasa, hermano Melvin, que la gente cree que uno predica lo que no vive. Yo estoy del lado de mi esposo y en la segunda parte usted se va a dar cuenta de lo que acá que era yo y lo que Dios me decía. Sí, amado, porque no es que tengo una vida y yo sé que esta entrevista con ustedes y con mi esposo le va a dar carácter más a mi ministerio. No porque ella predica, sí, amada, una relación hermosa con esa sierva. Amén. Como hermana, sin hipocresía. Que el Señor le bendiga de manera abundante. No se pierda la segunda parte de este testimonio. Suscríbete al canal, aprieta la campanita, coméntanos y ahí nos veremos en la segunda parte. Dios le bendiga. Amén.